El jefe paramilitar, alias René, recibe órdenes de realizar un operativo militar en el municipio de Urrao. Las tropas de paramilitares se desplazan en volquetas desde el Urabá antioqueño, recogiendo más personal en la medida que pasaban por los municipios de Dabeiba, Frontino y Auriaqui. Se desplazaban por carreteras vigiladas por la fuerza pública, en donde en una de ellas se encuentra un batallón del ejército que omite el servicio de vigilancia y apoya el operativo militar. Una vez reunida la tropa, entre 200 y 300 hombres en Auriaqui, empezaron a incursionar hacia la vereda El Maravillo. Desde temprano, los paramilitares llegaron a la casa de Aníbal Quirós, una de las víctimas. Allí, una parte del grupo, que es conformado por paramilitares y ejército, se queda reteniendo a los trabajadores y la familia, mientras los demás siguen su camino río abajo hacia la Encarnación. A medida que van bajando por el río, pequeñas partes de la tropa se van quedando en puntos estratégicos como la escuela y el Camino Real, que es el camino que hay al lado del río, para retener la mayor cantidad de personas. De esta forma, en el Maravillo lograron retener 13 personas en la casa de Aníbal Quirós, mientras que otra parte emprendía el camino de aproximadamente 4 horas hacia la Encarnación para estar en el momento de la llegada de la escalera. Mientras entraba la escalera al caserío, la tropa iba mandando a una esquina de la plaza a todos los hombres que se iban encontrando con la excusa de hacer una reunión. Las personas no sintieron temor y se dirigieron al lugar indicado, ya que por la presencia de la guerrilla en la zona estaban acostumbrados a ser convocados a reuniones. Aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando llega a la escalera, bajan los ayudantes y a algunos de los pasajeros y los mandan a afilarse con las demás personas. Les ordenan pararse mirando la pared y en ese momento los paramilitares descargan los proyectiles de los fusiles contra ellos. Para asegurarse que todos queden muertos, los golpean con la culata del fusil en la cabeza y luego de esto emprenden el camino de regreso hacia el Maravillo porque no tienen tiempo que perder. Llegan aproximadamente a las 9 de la noche a la escuela del Maravillo y empiezan a devorarse la comida que el profesor tenía para el comedor de la escuela. Continuaron subiendo hasta llegar a la casa de uno de los habitantes de la vereda, que estaba ubicada cerca al Camino Real, mientras que a las 13 personas que estaban retenidas en la casa de Aníbal y a las demás retenidas en los puntos estratégicos las hicieron desplazarse hasta allí con la excusa de hacer una reunión. Fueron 13 personas reunidas en esa casa desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la noche, hasta que llegaron los cascones, en palabras de una de las víctimas, que eran las personas que tenían permiso para matar, haciendo referencia a que el ejército no tenía autorizado disparar. Estando todos allí, los hicieron ir a la parte de afuera, les dieron la orden de sentarse entre una cañada y una corraleja, dándoles la espalda a la tropa. Uno de los campesinos presentía que era inusual lo que estaban haciendo. Miró con prevención y logró ver que se disponían a dispararles y alcanzó a gritarles a los demás: «Muchachos, nos van a disparar». Y en ese momento suenan las ráfagas de los fusiles y todos empiezan a caer. Oswaldo era la persona que estaba más cerca al caño. En el momento de escuchar los fusiles, se tira al piso y a pesar de recibir un disparo, se escabulle y se arrastra por el caño hasta llegar al río. Gabriel, que era el que estaba sentado cerca de la corraleja, recuerda que hace unos días vio en las noticias que una persona se había salvado de morir en otra masacre haciéndose el muerto, y sin pensarlo, hizo lo mismo. Al caer al piso, su sombrero le tapa la cara, se aguanta la respiración para que no se den cuenta que sigue vivo y se queda esperando a que se vayan. En ese momento, una de las personas está herida y se queja, y uno de los paramilitares lo escucha y se encarga de matarlo. Siendo casi medianoche, los paramilitares se percatan de la hora y empiezan a salir de la vereda. Mientras Gabriel sigue inmóvil esperando a que se alejen, logra darse cuenta que uno de sus compañeros se encuentra bien, y ambos deciden emprender la huida arrastrándose hasta llegar al río. Lo empezaron a bajar hasta llegar a la casa de Gabriel, donde pasaron toda la noche.
Las personas que estaban en las casas cercanas lograron escuchar los disparos sin imaginarse que había acabado de suceder una masacre y como todavía no llegaban sus familiares, estaban a la espera y no lograron dormir mucho esa noche. A la mañana siguiente, la esposa de Aníbal Quirós se asoma y ve desde su casa que una de las niñas que vivía en la casa donde sucedieron los hechos le hace señas y le muestra los cuerpos tirados a un lado de la casa. Ella va con sus 2 hijos y empiezan a llegar más familiares de las víctimas. Empiezan a aparecer nuevamente algunas personas armadas en la vereda y se dirigen al lugar donde habían realizado la masacre. Se encuentran con menos cuerpos de los que habían la noche anterior y vieron un rastro de sangre que los llevaba al interior de la casa. Siguen el rastro de sangre y encuentran a Eliezer, uno de los campesinos gravemente herido. Lo sacan jalándole los pies y estando fuera de la casa proceden a dispararle en la cabeza delante de las familias de las víctimas que se habían enterado y ya habían llegado al lugar. Luego de eso abandonan la vereda. Con Eliezer son 10 víctimas del Maravillo y otros 2 que mataron en una parte más arriba de la vereda y que luego encontraron los cuerpos completan las 12 víctimas. Las familias de las víctimas del Maravillo, que en su mayoría eran las esposas y los hijos, deciden llevar los cuerpos hasta la Encarnación. Lo hacen subiendo los cuerpos sobre mulas porque era el único medio de transporte que tenían.